No hay duda que si este señor Holman Morris, acusado de toda clase de abusos laborales y otros delitos, hubiera sido uribista y estuviéramos en el gobierno de Iván Duque, seguramente ya hubieran salido a quemar el país por órdenes de Petro exigiendo su renuncia, pero como se trata de un izquierdista al servicio del gobierno quien fue nombrado por Petro como director de RTBC, y a pesar de la gravedad de las acusaciones, este sujeto tiene de su lado a los principales líderes del petrismo que lo defienden a capa y espada, así como el pacto histórico. En este caso debemos concluir que este señor seguirá tranquilamente en la impunidad con el gobierno y más bien seguirá siendo premiado por Petro, incluyéndolo en la comitiva del gobierno, como sucedió en la reciente visita de Petro al Vaticano, donde se pasea como Pedro por su casa a pesar de las graves acusaciones en su contra. Ahora bien, parece mentira que este país, mientras anda manga por hombro, el gobierno se dedique a perseguir a los generales en retiro, como le sucedió al general Cabrales, quien por haber salvado la democracia de los terroristas del M-19 tras la toma del Palacio de Justicia en 1985, lo despojaron de sus medallas por órdenes de este nefasto gobierno. Al mismo tiempo que esto sucedía, se le rindió un homenaje al grupo subversivo M-19 con el pretexto de celebrar el aniversario del robo de la espada de Bolívar en los años 70, ofendiendo de paso a la democracia y a las instituciones. Es decir, que esta conmemoración fue para celebrar un delito que se cometió contra el Estado y contra un símbolo patrio que representa a los colombianos. Y aquí eso es. Mire usted, gente con brazalete, con tapabocas del M-19, banderas del M-19 en el recinto del Consejo de Cali, en las pantallas también la bandera del M-19, y orgullosos recordando y conmemorando que hace 50 años el M-19, la guerrilla terrorista, se robó la espada de Bolívar, de la Quinta de Bolívar, en medio de toda una ofensiva, porque ya usted vio, el Ministerio de Cultura... Mientras tanto, el general Arias Cabral es preso, de manera que los héroes presos y los bandidos haciendo estas demostraciones de impudicia. Esto es falta total de pudor. Asimismo, la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares de Colombia, ACORES, se pronunció sobre el retiro de las condecoraciones que hizo el gobierno al general Jesús Armando Arias Cabrales. Por medio de un comunicado, ACORES rechazó la decisión y la calificó de improcedente y con deseo de venganza. De la Asociación Colombiana de Oficiales de las Fuerzas Militares en Retiro, ACORE, rechazamos contundentemente el decreto 018 del 15 de enero del presente año, en el que el Gobierno Nacional, por medio del Ministro de Defensa ad hoc, el doctor Néstor Osuna, despoja de sus reconocimientos institucionales al señor general retirado Jesús Armando Arias Cabrales. En el artículo 220 de la Constitución Nacional se garantiza a los miembros de la fuerza pública su derecho a no ser privados de sus grados, honores y pensiones, sino en los casos y del modo que determine la ley. Y en la actualidad no se dispone de una norma que de manera expresa autorice al Ejecutivo o a cualquier otra autoridad judicial o administrativa a despojar de sus medallas y reconocimientos a los miembros de la fuerza pública en actividad o en la reserva. Por otro lado, es irónico y lamentable cómo el Ministerio de Cultura convocó a un evento con el fin de conmemorar la sustracción de la espada de Bolívar por parte del M-19, para la época Grupo Armado al margen de la ley, y asimismo promover un conversatorio sobre la historia de esta organización que ocasionó violencia y víctimas en nuestro país. Desde ACORE, invitamos a todos los colombianos a respaldar las actuaciones legítimas de las fuerzas militares y de la Policía Nacional, y sobre todo, a mantener viva la verdadera historia de nuestro país y de la institucionalidad, así como la objetividad del relato mancillados permanentemente por promotores del terrorismo y por narrativas ideológicas extremas justificadoras de crímenes del terror.
Es claro entonces que este gobierno llegó al poder para acabar con las Fuerzas Armadas y para rendirles homenajes y darles aún más poder a las guerrillas que hoy se pasean y delinquen tranquilamente por todo el país con la complicidad del Estado colombiano, quien con la excusa de un cese al fuego para una falaz paz total le ha entregado a este país a las organizaciones subversivas, quienes tranquilamente siguen secuestrando, traficando e invadiendo tierras y extorsionando al país con el visto bueno del ministro de la Defensa y del gobierno, quien ahora se dedica a despojar de sus honores militares a quienes se los han ganado durante su carrera. Así es la venganza de este gobierno, como lo menciona a continuación la senadora María Fernanda Cabal. El gobierno de la venganza. Hoy Gustavo Petro, a través de su ministro de Justicia, ha ordenado a través de una resolución retirarle los honores y medallas al general Arias Cabrales. Un gobierno que está impedido moral y legalmente. Leamos qué dice el artículo 220 de la Constitución Política de Colombia. Los miembros de la fuerza pública no pueden ser privados de sus grados, honores y pensiones, sino en los casos y del modo que determine la ley. No está establecido. No puede ser que los victimarios que entraron a Palacio de Justicia, sangre y fuego, asesinando a los vigilantes y quemando vivos a los magistrados, sea hoy quien tuerza la norma. No lo vamos a aceptar y vamos a seguir defendiendo el honor militar y la verdad que quieren desconocer.